Buenísimo, muchas gracias Mica, muchas gracias a las invitadas que se sumaron a esta charla y a todos los que están participando del otro lado. Esta es la segunda charla del mismo panel sobre mujeres y disidencias en la industria de la música. Para quien haya visto la charla anterior, venimos de una charla muy interesante con distintas expositoras profesionales de lo que es el mundo escénico y técnico en estudios de grabación y en el vivo. Nos estuvieron contando distintas experiencias bastante enriquecedoras. Y ahora la idea es poder seguir abordando el mundo de la música, de la industria musical, pensarlo y hablarlo en términos de perspectiva de género, y sobre todo de exponer, a partir de nuestras referentes convocadas, cuáles fueron aquellas herramientas de gestión que se fueron generando en los últimos años como para tratar de transformarla, una industria que está obviamente dominada por cuestiones históricas de dominación de roles de masculinidades, perdón, y hay muchas personas que vienen trabajando justamente por transformarla, y hemos convocado a varias referentes que nos van a exponer aquellas herramientas específicas que ya están en funcionamiento, y poder también charlar, debatir, si hay tiempo, sobre aquellas todavía tareas que estamos llevando adelante y que podemos pensar que nos falten y que queremos seguir transformando, tanto para quienes forman parte de las carreras de producción musical y creación sonora dentro de la Universidad de Palermo, como además aprovechar este espacio abierto al público y a todos quienes estén interesados en la temática. Con esta breve introducción, voy a presentar a quien fue además la primera persona que convocamos, sobre todo por su gran experiencia en gestión específica en este tema, que nos ayuda además a pensar en el enfoque y también en las otras invitadas. Es Paula Rivera. Voy a leer un poco el currículum de cada una para que todos sepamos con quiénes estamos, a quiénes tenemos delante, y después cada una va a presentarse como también quiera agregarse. Paula Rivera es gestora cultural con casi 2 décadas de experiencia en el campo de la gestión, producción y management del sector independiente de la música argentina y latinoamericana, vicepresidenta del INAMU, Instituto Nacional de la Música, responsable del Foro Federal de Mujeres y Diversidades del Sector Musical en el contexto de la Agenda de Géneros INAMU, proyecto reconocido y destacado por la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, miembro actual del Comité Ejecutivo y el Consejo Intergubernamental del Programa Ibermúsicas, representando a Argentina. Vicepresidenta de MMF Latam, Asociación Latinoamericana de Managers Musicales. Bienvenida, Pau, muchas gracias por participar. Voy a presentar a las otras 2 invitadas y ya te voy a soltar el micrófono. Nuestra segunda invitada es Nancy Pedro, es artista, cantante, compositora, escritora, gestora cultural, docente y madre de Tafí Viejo de la provincia de Tucumán. Es docente de música particular en establecimientos privados, públicos y organismos en contexto de vulnerabilidad y encierro. Ha recibido reconocimiento al compromiso con la música popular regional y como ejemplo de superación, esfuerzo y dedicación a la producción musical por el Ente de Cultura de Tucumán. Ha recibido el premio Mercedes Sosa por el reconocimiento de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en la categoría Nuestra Voz, por su tarea social a través de la música. Ha recibido una mención especial por parte del Instituto del Desarrollo Productivo con la marca Tucumán por su aporte a la cultura. Coordina y participa de gestiones a favor de los derechos humanos, la igualdad de género, la eliminación de la discriminación y la violencia hacia las mujeres, y también por la visibilización de las mujeres, disidencias, diversidades y pluralidades en los escenarios. Forma parte de Truena, la red plurinacional transfeminista de trabajadores de la música, de Encuentra Mujeres en el Arte, y Batina, Ellas Cantan, Ellas Dicen, y Mujeres Tafiseñas. Es actualmente coordinadora regional del INAMU en el NOA. Y créanme que estoy resumiendo los currículums porque son realmente expositoras con mucha trayectoria. Y nuestra última participante es Penélope Franconi, Penny, desde Córdoba. Es la directora artística y productora del festival Girl Power, festival transfeminista más grande de Argentina, destacándose entre otras cosas en implementar el primer protocolo no punitivo contra las violencias en el sector de la música en vivo. Con 20 años de experiencia en la industria, lleva adelante desde su agencia de producción y booking Big Mama la circulación y la promoción de diversos artistas independientes de América Latina y Europa. Bueno, disculpen por este momento de mucha información toda junta, pero me parece muy importante antes de que empecemos a conversar que sepan de alguna manera una breve introducción sobre cada una. Así que ahora sí le voy a dar la palabra a Paula, como para que empiece a contarnos en el poco tiempo que tenemos para tanta gestión que realiza realmente, cómo viene desarrollando su propia gestión justamente desde el INAMU, y lo que nos quiera como transmitir de su experiencia en esta temática. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Nadia, Vero y a la Universidad de Palermo, no solo por la invitación, sino también por la producción de este encuentro y generar este tipo de
de diálogos y visibilizarlos. También es un recontramil honor para mí estar compartiendo con Penny como con Nancy, son compañeras de camino, son compañeras de trabajo, son compañeras de la Argentina, de estar construyendo también esta nueva realidad, a la que nos proponemos, ¿no? Por lo menos del sector musical, que sea un poco más inclusiva, más diversa, creo que es algo que nos adeudamos. Como vos decías, Nadia, la industria musical es una industria muy masculinizada, dominada históricamente por los hombres, no en Argentina, sino que en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, es durísimo. No siempre considero que Argentina ha sido el peor lugar. Creo que en esto de las trayectorias y del caminito que hemos ido trazando cada una en lo individual, yo he tenido situaciones muchísimo más complicadas y más difíciles de afrontar por fuera de la Argentina, pero bueno, este es mi territorio y acá es un poco el desafío. Quiero aclarar que no soy ninguna experta en temas de género, ni mucho menos, sino que en el contexto social, cultural en el que yo asumo, ¿no?, la vicepresidencia del INAMU en el 2018, es un contexto bastante inédito, como decimos, en materia de feminismos. El 2018 nos encontraba a las mujeres y a las disidencias tomando por primera vez de una manera masiva las calles para visibilizarnos, justamente ante un reclamo que fue, y una lucha ganada, podemos decir hoy, que fue el reclamo por la despenalización del aborto. En esos encuentros que se generaron en todos los rincones de este país, y donde nos fuimos encontrando mujeres y diversidades de diferentes estratos sociales, de diferentes mundos profesionales, de diferentes espacios de formación y de no formación. También nos encontramos las trabajadoras de la música, y con todo eso que nos atravesaba, yo justo llego acá a la vicepresidencia de la institución, que es un cargo en el directorio. El INAMU es un ente público no estatal, que bueno, viene construyéndose desde hace pocos años, es bastante joven, así que también era un espacio propicio para poder generar alguna acción nueva, ¿no?, que eso fue una gran posibilidad. Así que al directorio le propuse esto de llevar adelante una acción con perspectiva de género, más allá del desafío de transversalizar la perspectiva de género en la institución, llevar adelante la agenda de género como una acción más, ¿no? Y así fue que arrancamos. Y creo que esa ha sido la experiencia hasta el día de hoy, de empezar a construir parte de la política pública desde ese lugar, con una acción concreta que salió al encuentro en el territorio con las músicas, en principio en 2018, con las músicas de todas las provincias. Hicimos 13 encuentros en diferentes provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el sector musical, con las mujeres y las trabajadoras, y en ese diálogo pudimos empezar realmente a entender cuáles eran esas realidades que la circundaban, porque además Argentina es muy extensa y tiene una variación geocultural muy grande, con lo cual tu geografía y tu cultura también hacen a las problemáticas específicas. Entonces, en toda esa lectura de hacer, a partir de recorrer el territorio, en el 2018 también generamos una pequeña encuesta que se trabajó de manera colectiva, se recaudó información, se entendieron cuáles eran las problemáticas acuciantes, ¿no?, principalmente, y las diferencias según esos territorios que comentaba. Creo que esa encuesta en principio sirvió bastante para generar ese mapeo y para que la institución tenga desde la agenda de géneros una especie como de dato preciso para entender por dónde ir. Porque estamos hablando de construcción de política pública en el 2018. Hoy podemos hablar de que tenemos orgullosamente un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, pero estamos hablando que en el 2018 todavía lo que teníamos era el espacio público tomado, ¿no? Esa enorme cantidad de mujeres y diversidades tomando las calles, pero en las instituciones, si bien el INAMU ya venía teniendo de manera pionera, creo que algunas señales muy interesantes como institución pública con respecto a la diversidad y a la inclusión, pudimos salir a hablar con el sector directamente, con las mujeres músicas. En el 2019, a partir de todo ese camino que hay que mapear, que hay que caminar y que hay que encontrarse y escucharse, pudimos construir una acción más concreta, que fue la de los foros. Fueron foros federales donde el INAMU posibilitaba, mediante un fomento específico para mujeres y diversidades. En 2019 empezamos a trabajar con las diversidades
y siempre aclaro que de la mano de las mujeres músicas entendimos que a esta acción también tenían que entrar las diversidades musicales que estaban más invisibilizadas incluso que las mujeres. Históricamente hay una deuda con las mujeres, pero ni hablar que caímos también en la cuenta de la enorme deuda que teníamos con las diversidades, con la comunidad LGTBIQ en nuestra sociedad, y ni hablar en la música. Y bueno, habrán abordado seguramente en el panel anterior ese tema. Y bueno, y ahí, generando esos foros, se pudo fomentar que mujeres y músiques y diferentes trabajadores de la comunidad diversa de la música de las provincias pudieran cruzarse. ¿Cómo hacíamos? Generábamos un foro en la Patagonia, en una ciudad, en la provincia de Río Negro, en Bariloche, e invitábamos a partir de esa red que se tejió, esa primera red que se tejió en el 2018, músiques y músicas y trabajadores de la música de las otras provincias. Entonces lográbamos encontrar a la región Patagonia con el resto de las regiones culturales del país. Y ahí se empezó a trabajar por comisiones y por problemáticas. Esos foros se repitieron en 5 regiones culturales de la Argentina durante el 2019. Esas comisiones y esas problemáticas empezaron a arrojar propuestas de herramientas específicas, que fueron varias, con el desarrollo de estos foros y ese caminar y ese andar, que además llegábamos a una provincia, no sé, llegamos a la región del NOA, desembarcamos invitadas por la provincia de Santiago del Estero al encuentro de mujeres que hacen, de mujeres músicas de Santiago del Estero, que ya llevaban varios años incluso agitando, y llegábamos ahí y nos dábamos cuenta cómo iba creciendo esa bola gigante que se hacía de la agenda de género, porque el INAMU tenía la posibilidad de invitar, no sé, 50, 60 de todo el país, y llegaban 100 más autoconvocadas. O sea, era una cosa desmedida, y eso se notó mucho, incluso en el último foro del 2019, que estuvo Penny, que estuvo Nancy, que fue en Paraná, donde las músicas llegaban haciendo dedo, tomando 5 colectivos. Nancy es uno de los casos donde se tomó, no sé, remis, taxi, colectivo, guagua colombiana, todo, tren, no le faltó nada, y llegó desde Tucumán a Paraná, porque además también hablemos de esa especie de trazado patriarcal que tiene este país, donde todo llega a Buenos Aires, pero no puede llegar a la provincia de al lado, es una cosa re loca. Y también creo que tiene que ver con una visión, bueno, nada, el no federalismo también creo que es una acción patriarcal, porque es esa necesidad de concentrar todo el poder en un solo lugar, ¿no? Y bueno, y en todos esos foros realmente logramos consolidar muchísimo la agenda, las acciones, los resultados, las herramientas que se fueron aplicando. Empezamos a impartir capacitaciones específicas, ¿no? Formación específica para las problemáticas que realmente tenía el sector musical de las mujeres y las diversidades. Entendimos 2 reclamos acuciantes muy fuertes. Uno era la invisibilidad que tenían en los escenarios y en las villas, que eso en paralelo, bueno, hubo una mesa de músicas organizadas desde Buenos Aires con una red federal colaborando para que se lograra esa famosa ley de cupo que hoy tenía el INAMU, que reglamentó el INAMU, que tiene la responsabilidad de fiscalizar. Ya después seguramente de eso hablará Nancy. Y el otro tema por el cual también pensé en esta idea de no solo invitar a Nancy como música para contar qué pasa en el territorio con esa invisibilidad o visibilidad y esa falta de inclusión, sino el otro tema, y por el cual también sugerí esta invitación de Penny, que tiene que ver con las violencias que se establecen en el sector de la música, y que fue esa segunda problemática notable que encontramos a raíz de poder repasar, más o menos peinar la Argentina del 2018, encontrándonos con las músicas, encontrarnos en los foros y trabajar ya desde las comisiones en el 2019 y lograr establecer y generar una herramienta, que después Penny lo va a contar mejor, para empezar a trabajar de a poquito con las violencias que existen en el sector musical, arriba, abajo del escenario, en los espacios de trabajo, ¿no? Que hace un poco la parte del todo, de la invisibilización, de la no inclusión, bueno, es una violencia también. En el 2019 está bueno destacar también que todo este trabajo del INAMU mediante la agenda fue reconocido y declarado de interés por la UNESCO, donde hasta el 2022 estamos trabajando con el acompañamiento de la UNESCO en el desarrollo de la agenda.
Hemos logrado acompañar con ediciones específicas de material, de compositoras y autoras, mujeres, como es el caso de la región centro, desde la ciudad de Córdoba, desde la provincia de Córdoba. Hemos, bueno, logrado impartir, como decía anteriormente, capacitaciones que realmente le hablen, ¿no?, a las músicas, porque estábamos acostumbrados a que siempre eran hombres. Yo soy una trabajadora del sector musical con casi 20 años de experiencia, donde empecé desde abajo, siendo volantera de peñas en La Plata, y hoy tengo la suerte de abordar un espacio de gestión pública, que es una experiencia riquísima, comprometedora y una responsabilidad enorme, pero siempre fui a escuchar testimonios de hombres contarme cómo hacer las cosas. Siempre al frente de las cátedras en la Facultad de Bellas Artes, donde yo cursé la carrera de Artes Plásticas, me lo contaban mayormente los hombres, todos, salvo cerámica, y por ahí con suerte escenografía, donde encontrábamos algún compañero gay, pero siempre los tipos al frente de todo, y en la música es notable, siempre teniendo que ir a negociar con un chabón de un sello, con un productor de un escenario, con un... Bueno, nada que no se haya contado por ahí en otro panel para no ser tan repetitiva, pero en realidad es nuestra historia, o sea, es lo que hemos, las que llegamos hasta acá, lo que hemos tenido que atravesar. Era imposible no llegar al INAMU y proponer y desarrollar por lo menos una línea de acción que dure lo que dure, sí tenga en este tiempo inédito que amerita y que golpea la puerta una acción como la agenda de género, pero después por supuesto que con el aval del directorio, con el acompañamiento de todo el equipo del instituto y con el desafío de incluso transversalizar, ¿no?, la perspectiva de género institucionalmente, desde la toma de conciencia de que las comunicaciones a veces iban siempre dirigidas a lo masculino, de que teníamos un registro que había intentado ser inclusivo, pero que por las propias normativas vigentes de un RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas, nada más podía ser binario, ¿no? ¿Qué quiere decir binario? Que nada más te puedes inscribir como hombre o como mujer, cuando la agenda de género ya estaba recibiendo a las disidencias, a las diversidades. Entonces, qué contradictorio. Bueno, el desafío interinstitucional de decir, queremos tener ese registro inclusivo, y si tiene que ser nada más una apuesta del instituto, de este directorio, que lo sea, pero allá fuimos, transformamos como una decisión política finalmente a ese registro nacional de personas músicas como inclusivo, donde cualquier música, por el género por el cual se autoperciba, mujer, hombre, trans, travesti, no binaria, puede registrarse y ser legitimado por la institución. Eso realmente, no te diría es un acto revolucionario, pero es una señal de que, bueno, el RENAPER atrasa, listo, tenemos una ley de identidad de género única, de súper avanzada, pero tenemos un registro nacional de las personas que todavía nada más te da un DNI como hombre o como mujer, salvo algunos casos de recursos de amparo que se han ganado, pero digo que sentarán precedente, esperemos cambie esto pronto. Y la verdad es que ha sido y viene siendo una experiencia súper desafiante todos los días. Ya te digo, desde revisarnos entre nosotros en la institución, la comunicación de ese día, el video, de que no aparezcan siempre hombres en las fotos, de empezar a tener esa posibilidad de que no siempre sea el hombrecito y la mujercita, ¿no? Empezar a open mind total de entendernos como en un espacio, en este caso, en un ecosistema, una comunidad musical inclusiva, y eso lleva a una revisión de cada movimiento minucioso que se hace en la institución, y estoy súper orgullosa de estar en esta institución que lo ha permitido, que nos ha permitido pensarnos desde ese lugar y repensarnos incluso, porque siempre estamos revisando para mejorarlo y ponerlo a la altura. Es un espíritu de época incluso que evoluciona muy rápido, así que intentamos no quedarnos. Bueno, nada, esta es una primera revisión de esta especie de política pública que hemos desafiantemente impulsado desde el INAMU, que seguimos impulsando y que ha sido también parte de mi desarrollo y mi experiencia en el instituto. Bien, bueno, me surgen un montón de preguntas, pero creo que está bueno, ya que también diste el pie a charlar sobre las herramientas específicas que fueron surgiendo en esos foros, a que tanto Nancy como Penny nos puedan desarrollar un poco más. Sepan que en la charla anterior nos especificamos más en experiencias individuales desde la profesión y de lo que cada una había vivido, y sí está bueno que podamos contar lo que vos, Pau, esbozaste un poco sobre las dificultades concretas de lo que es estar en este sector,
lo que quizás cada una tuvo que atravesar, enfocándonos obviamente en buscar soluciones que de alguna forma tenemos ganas de transmitir que hay recursos hoy día y que seguimos atrás de eso, pero pueden explayarse también sobre eso que no fue del todo abordado. Así que Nancy, si tenés ganas, retomar un poco lo que Pau empezó a contar desde tu lugar y tu experiencia. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. La verdad que gracias por esta invitación. Gracias, Paula, por siempre abrir la puerta para que pasemos todas por las puertas que vos tenés. Nadia, Vero, Penny. Bueno, por ahí tener la palabra es una responsabilidad bien grande, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra responsabilidad, porque también poner la palabra en un relato que es tan colectivo y que es tan compartido, me ha puesto a pensar un montón, y entonces quisiera ofrecer, convidar, compartir mi mirada que es específicamente territorial. Yo vivo en una ciudad que está arriba de la capital de Tucumán, y en la periferia de lo central, digamos, ¿no? Y me parece que esa mirada territorial está impregnada de una serie de experiencias que siento que en Tucumán es el jardín de la República y la provincia donde se ha declarado la independencia, y siento que es un lugar que simboliza y que refleja el carácter de lo latinoamericano por una serie de cosas, ¿no? Tiene una población diversa. La ciudad específica donde yo vivo es la ciudad que se ha fundado alrededor del ferrocarril, entonces suele decirse que es un crisol de razas, digamos, hay una diversidad inmensa de orígenes. Habitan, aunque no necesariamente conviven, organizaciones territoriales ancestrales, pueblos indígenas en resistencia, diferentes religiones, etnias, lenguas. Hay rasgos inevitables de la colonización y también de la globalización que se mezclan y van habitando todo. Y esta es una ciudad, una provincia que tiene universidades, una actividad económica fortísima, y entonces siento que sí también es una ventana hacia el mundo entero, pero también, como en todos los pueblos de Latinoamérica, hay un montón de hambre, de sed y de olvido. Bueno, como personas argentinas y latinoamericanas conocemos nuestra historia, sabemos quiénes somos y de dónde venimos, y qué nos conforma, pero venimos respondiendo a una construcción y a una organización social, entonces cultural, como decía la Paula, que se piensa binaria, como si fuésemos solamente hombres y mujeres con roles determinados, y donde, bueno, nada nuevo voy a decir, donde el hombre es el que decide, el que elige, el que posee, y la mujer acá te acompaña, comprende, cuida. Estos son como los roles que tenemos asignados, y aunque en la Argentina y en Latinoamérica hay muchas formas de organización de familias y de hogares, eso tiene una impronta también muy fuerte acá y destacable. En esa organización, en esas diferentes organizaciones, hay tareas en común que son las tareas de cuidado, que contemplan el pensamiento y la práctica de costumbres para sostener la vida, que es cocinar, limpiar, higienizar, brindar atención y asistencia a niños, niñas, niñas, adolescentes, personas mayores, personas discapacitadas, y eso va teniendo una réplica en los ámbitos compartidos, comunitarios, y también en los ámbitos institucionales. Esas tareas han recaído, las tareas de cuidado, han caído sobre la figura de la mujer o sobre las identidades vinculadas a las feminidades, ¿no? Y la cultura patriarcal nos nombra como cuidadoras naturales y asume que nuestros espacios de desarrollo y de trabajo contemplan también esas tareas y las invisibilizan, las subvaloran, y eso es un acto muy fuerte de discriminación porque son tareas que demandan tiempo, energía, y entonces hay una fuerte discriminación por la condición de género. Eso, si pensamos además que fuera de las tareas, fuera de las zonas o de las regiones centralizadas, que son como las que se señalan como representativas del mundo. Cuando vos ves una foto de una modelo, ves a alguien rubia, alta, con determinados rasgos, que no necesariamente son los rasgos que tenemos en otros lugares. La geografía que habitamos nos determina el color de la piel, el tamaño de la caja torácica, la altura y una serie de rasgos
que van sumándose y la interseccionalidad va montándose sobre esas cargas de discriminación. Entonces esa discriminación, esa eyección del grupo, de la pertenencia, se multiplica cuando sos indígena, cuando sos trabajadora doméstica, cuando sos migrante, cuando sos madre soltera, cuando sos lesbiana, trans, cuando sos analfabeta, cuando sos mayor, cuando sos travesti, no binaria, o cuando tenés alguna discapacidad física o mental. Yo la pongo como ejemplo a la Mercedes Sosa porque ella es una gran referente de Tucumán y es una referente en el mundo, y era negra, gorda, india, pobre, madre, ¿no? Tenía como en su discurso, siempre defendía esta construcción de derechos desde las canciones. Y las mujeres y las diversidades vivimos todo el tiempo límites en el ejercicio de nuestros derechos y por nuestras libertades, y bueno, por los estereotipos, por todas estas prácticas que nos desvalorizan como grupo de población. Hay un estudio, he estado leyendo algunas estadísticas y he sacado esta que me parecía como tremenda. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación indica que el 40% de las mujeres entrevistadas, ¿no?, para esta encuesta, afirman que tienen que pedir permiso a sus compañeros, a sus maridos, a sus esposos para salir a la noche. La doña Paulita Suárez, una coplera de acá de Maicha del Valle, y ella canta, tiene una historia de vida tremenda, donde ha tenido 3 hijos y se ha tenido que ocupar sola de esos hijos, y ella después de cantar siempre dice solterita buena vida. Las copleras dicen que la que canta es soltera. Solterita buena vida es dueña de cantar, de juntarse con las amigas y de volver cuando la gana les dé. Y la música, en todos sus sectores, como profesión necesita formación, ¿no? Vos para ser profesional o para pertenecer a la industria musical, tenés que formarte, entonces tenés que tener tiempo de estudio y de capacitación, tenés que tener acceso a una economía que te permita esa inversión, tenés que tener tiempo y espacio de práctica, tiempo de producción, espacio y tiempo creativo, espacio, ¿no? Digo, también se asume con estos roles asignados que los espacios nuestros son espacios compartidos. Poder de decisión, espacios de participación, de intercambio, de convivencia, de diálogo, y en todas estas características de estos roles asignados, toda esa lista se vuelve imposible, entonces es muy difícil poder habitar esos espacios entonces lo que hay que hacer es un trabajo que dialogue y que modifique de raíz, de hueso y de cuajo todas esas realidades, así que el compromiso social, político, institucional, es fundamental. Hay muchos cambios que se vienen dando y que son resultado de las luchas y de las conquistas colectivas, el voto femenino, la ley de cupo en las bancas políticas, la identificación de la violencia de género como una responsabilidad del Estado y no como un problema doméstico, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, que también nos permite nombrar el deseo como una decisión, la ley de cupo laboral trans, digamos, hay montones de conquistas, de derechos, de participación en esta construcción social. Yo antes decía que me iba a morir en la lucha, y me iba a morir en el intento, y ahora digo que no, voy a vivir para verlo, voy a vivir en el intento y en la lucha. Las agrupaciones, las sociedades, los gremios, la organización constante de las mujeres, esta organización de la que hablaba la Paula, hemos salido a la calle y nos hemos organizado, y esta organización viene constantemente creciendo, y entonces el pensamiento, la discusión, la evaluación, la observación vienen siendo protagonistas de estos cambios y están generando impactos institucionales, digamos, impactos formales. Se han empezado a crear asociaciones civiles de músicas de mujeres, y digo, tener una personería jurídica también es una herramienta legal que responde a algunos parámetros instalados como los que vienen. Nuestra regulación política también responde a algunos parámetros que son verticales, centralistas, pero bueno, desde adentro los vamos a ir moviendo. La creación de la agenda de género ha llegado
en respuesta a una cosa que venía pasando también, las músicas nos estábamos, las músicas, les músicas nos estábamos encontrando ya en, en actividades compartidas, regionales, territoriales, y yo siento que la agenda de género del INAMU, con la organización de estos foros que contaba la Paula, que se han ido dando en las distintas regiones, han activado un diálogo que naturalmente no se hubiera dado, ¿no? Las chicas de Santiago del Estero son la Asociación Civil de Música de Mujeres, que organizan el Encuentro Nacional de Música de Mujeres, que es un encuentro que con sede en Santiago del Estero, que agitan toda la Argentina, le ponen todo el corazón a la organización y te invitan a formar parte y a sentirte parte. Y habíamos logrado sí fortalecer el trabajo, pero más bien como en el, en el, en el, en el diámetro, en el radio territorial. La agenda de género ha venido a impulsar desde lo institucional un diálogo con esos núcleos que ya se habían dado. Entonces, esa es una gran herramienta, el trabajo colectivo también lo es, la formalidad también lo es, la ley de cupo en la música es una ley que se nombra como ley de cupo femenino, ley de cupo femenino y acceso de artistas mujeres a eventos musicales. Así se llama, pero su aplicación y reglamentación de la mano del INAMU, a través de este registro no binario, permite que se abra hacia las diversidades, hacia las disidencias, la aplicación de esta ley que impulsa y promueve la participación de un 30% de presencia de mujeres y diversidad en los eventos donde hay más de 3 agrupaciones programadas. Es una gran herramienta, pero que tiene que ir acompañada de estos cambios sociales que enumeramos, ¿no? El fortalecimiento de las organizaciones con el paso del tiempo, porque en el 2018, 2017 se han empezado a formar, y a medida que el tiempo pasa, vamos adquiriendo, además experiencia, ¿no? Vamos adquiriendo experiencia. Yo me pongo de ejemplo en algo que está pésimo, pero bueno, me pongo de ejemplo, que es que yo me siento profeta en mi tierra. Yo siento que a mí me va muy bien. Tengo montones de discos grabados, la gente me llama, me siento acompañada en mi provincia, y el año 2019 ha sido mi año de mayor actividad musical en la historia de mi vida, ¿no? Y he podido contabilizar los toques. Y entonces, toques trascendentes, importantes que yo puedo nombrar, he tenido 100 en un año. Eso es un montón. Y en mi estadística, que yo considero, son toques que yo considero importantes por las razones que fueren, y de esos 100, 3 fueron en festivales grandes. O sea, con una concurrencia masiva y con un sonido y una técnica de comodidad y un equipo a disposición, ¿no? 3. De esos 3, 2 fueron pagos. O sea, el 2% de mi carrera, sintiéndome yo, mi vida exitosa y realizada a los 40 años, con más de 20 años de carrera profesional, es el número que puedo arrojar. No me quejo, pero sí me parece que eso claramente refleja una realidad. Y bueno, quisiera decir ya para ir cerrando, que bueno, que el fortalecimiento, la experiencia que hemos ido adquiriendo en la organización ha permitido el nacimiento de algunas cosas maravillosas como Truena. Truena es una red plurinacional de trabajadores, trabajadoras del sector musical entero, entonces tiene una mirada sobre la música que va más allá de lo escénico y nos invita a hacer el ejercicio de pensar el equipo y no invisibilizar tareas como la programación, iluminación, manager. Hay mucha tarea de producción detrás del escenario que a veces no se nombra, que a veces no se valora, y que entonces Truena pone como en valor. Estamos camino a ser una federación, que es una sociedad civil de asociaciones civiles, una asociación civil de segundo grado, y eso también nos va a dar una herramienta legal para la toma de decisiones y para formar parte de la construcción de las políticas públicas. Hay una cosa que hacemos siempre desde Truena, desde las grupas, que es ofrecer una lista de buenas prácticas que nos parece valioso para que no sea solo un análisis desolador, sino convidar las herramientas que hemos descubierto que también nos ayudan, que es
invitarnos a estudiar, a escuchar, a interpretar y a difundir obras de mujeres y diversidades, trabajar con equipos mixtos, trabajar permanentemente con equipos mixtos, detectar que siempre tenemos que estar en diálogo para desde la experiencia poder formar y poder formarnos, participar de espacios de discusión para una reestructuración social, cuidar los términos y las maneras de accionar. Tenemos impulsos discriminatorios y subvalorativos sobre algunas cosas, sobre algunas estéticas, eso, hacer el ejercicio de huir de eso que nos han enseñado, que nos hace discriminar y que nos hace subvalorar, ser parte, no dejar en manos de los demás lo que sí podemos hacer, si vemos que las leyes no se cumplen, si vemos que hay personas agrediendo a otras personas, hay situaciones de violencia, accionar, dejar registrado, formar parte, poner nuestra palabra, revolucionar los hogares y nuestras propias organizaciones e interpelarnos, que esa es la parte más difícil de construirnos, es muy doloroso, pero es el mejor camino para que cada día que pase sea mejor y esté mejor. Y también el único que concebimos, por lo menos desde esta mesa. Gracias, Nancy. Yo te quiero hacer una pregunta y ya después le damos paso a Penny, pero cuando mencionabas ese 2% que pudiste analizar como estadística de ese año exitoso, en el cual fuiste contratada para 2 festivales, ¿crees que eso fue impulsado por todo lo que vienen ustedes contando de la gestión que se hizo desde el INAMU, desde la ley de cupo? Que si bien la implementación todavía no estaba del todo lista, entiendo que hubo un impacto cultural, simbólico, ¿no? Más allá de que después cómo se fue implementando, que después Penny nos va a contar un poco más, pero que quizás hay una relación también y hubo como movimientos, desde los movimientos feministas y de los territorios, se fue como forjando un poco a los empujones, esa necesidad de que empiecen a vernos, ¿no? Y a darnos espacios. ¿Vos crees que ese año en el que podés contar esos 2 eventos pagos, que fueron esos festivales grandes que comentás, están relacionados desde ahí? ¿Ves esa Siempre. relación? Sí, me parece que cada derecho nuevo que tenemos en las manos es conquista es resultado, no sé si me gusta tanto la palabra conquista, pero es resultado y es regalo del esfuerzo de un montón de compañeras que antes han hecho esa tarea. Otra de las buenas prácticas que no mencioné es esto que ha hecho Paula, ¿no? Que es invitarme a mí. ¿Has visto el alambrado? Bueno, acá se cruza el alambrado, es como una cosa re común. Levantar el alambre para que pasen las compañeras, eso es, en esos espacios de festivales a donde yo he sido invitada, he ido con un colectivo de compañeras para que pisemos ese escenario de a 20, que tiene mucho más peso que pisarlo de a una. Esa es como de los mejores ejercicios de práctica. Pero sí creo, absolutamente convencida estoy, que esas participaciones también han sido posibles por el acompañamiento colectivo que se viene dando. Bien, por eso nos parece muy importante también desde la facultad y con Vero que sí podemos estar al frente de cátedras y mostrar que estamos en lugares también de referencia y que en nuestra vida profesional en el circuito también tomamos decisiones en un mundo con muchos hombres que no siempre les gusta, poder mostrar a las estudiantes y a los estudiantes que vienen como que eso es posible y de qué manera lo queremos construir. Si querés, Nancy, después nos podés compartir el link de la asociación que contaste, así se puede sumar. Quien quiere, después lo dejamos linkeado al registro de esta charla, ¿sí? Así podemos difundir también. Bueno, muchas gracias. Ahora invito a Penny a que nos cuente su experiencia con la creación de un festival, que implica desde un lugar de creación simbólica y de gestión concreta, de llevar adelante estas prácticas de transformar y de erradicar las violencias, y en tu caso como con una experiencia muy concreta y con el trabajo en protocolos que nos interesa saber un poco más. Y perdón que no dije, el que quiera dejar comentarios, consultas, y los iremos leyendo. Gracias. Bueno, hola, gracias por la invitación. La verdad que después de escuchar a Paula y a Nancy, que tienen un poder de oratoria tremendo, que las admiro un montón, yo tengo un nudo en la panza tremendo, bueno, estoy acostumbrada por eso. Pero bueno, de verdad, muchas gracias por esta invitación. Yo cuento un poco la historia, ¿no? De que trabajo hace muchos años en la industria de la música y
empecé siendo manager, primero música, ploma, digamos, he hecho como he pasado por todas las áreas de una producción, y era muy difícil hace 20 años atrás hacer camino, ¿no? De hecho lo logramos, hoy somos muchas mujeres que hacemos producción, desde Córdoba estoy hablando, y tuvimos, qué sé yo, en estos años que uno va trabajando, vas encontrándote con muchos desafíos que tienen que ver justamente, que no solamente no teníamos otras personas como referentes en producción, sino tampoco en ningún área de un evento. O sea, siempre todos los espacios eran varones, siguen siendo la mayoría varones, ¿no? Y bueno, y de a poquito, yo desde mi lado, ¿no? Con mi productora, siempre iba haciendo festivales donde iba generando también con más artistas mujeres, ¿no? O sea, siempre era como un poco entre varones y mujeres, qué sé yo. Y recién ahora, en el 2018, sin que estuviese la ley de cupo, que justo salió, encontramos con mi socia, ¿no? Ese espacio que faltaba arriba de los escenarios, no solamente arriba, sino detrás también, lo que venía diciendo recién, que faltaban visibilizar personas, ¿no? Que no fueran solamente varones. Nació este festival, el Girl Power, ante esta necesidad, y la verdad que nos encontramos con un montón de desafíos, porque no solamente era, bueno, ser un lindo festival en una ciudad como es Córdoba, que quiso venir no sé, toda Argentina, digamos así, todas las provincias de Argentina que han venido, sino que nos encontramos también con ese desafío de decir, bueno, va a venir un montón de gente, ¿cómo hacemos la contención de todas estas personas? ¿No? Porque no es solamente decir, o sea, uno lo piensa de forma, aun cuando armás un festival, de forma de decir, bueno, la policía, la seguridad, esto, lo otro, los baños químicos, no sé, o sea, como que lo armás de una cierta forma. Pero nosotras quisimos como cambiar ese paradigma de la producción y nos basamos mucho en la parte del cuidado del asistente, ¿no? al evento. Entonces ahí se generó un protocolo donde se convocó a unas chicas, amigas, trabajadoras, a que armen ¿cómo se dice? Un trabajo de campo, ¿no? Para que vean cuáles eran las dificultades que había a la hora de ingresar a un festival, ¿no? Desde el cacheo, desde que te piden el documento, de que te sacan, no sé cómo se llama, si tenés, ¿cómo se llama eso? El spray, para si algo pasa que haces. Bueno, empezamos a ver que había, cuando se hace este trabajo de campo, vemos un montón de necesidades que había a la hora de que no están cubiertas en los festivales, ¿no? Entonces, bueno, generamos como un dispositivo, un protocolo de prevención contra las violencias, y estuvo muy bien lo que sucedió con el público, ¿no? Porque entraban a un espacio donde realmente se sentían en lo posible cuidadas y cuidades. Con baños mixtos, con una diferencia, ¿entendés?, en lo que era la seguridad, porque no solamente tenés una seguridad que te pide el municipio que sí o sí ponga seguridad, sino que el 85-90% de las personas que trabajan en una empresa de seguridad son varones. Entonces también había, como se llama, que pedir por favor, ¿entendés? O sea, que explicar y hacer una capacitación a esta gente que iba a ir, que pedimos ese 15% de mujeres para que haya, armamos también ahí como una red y empezamos a buscar un equipo, ¿no? Que haga contención, que sea como la parte entremedia del público y la seguridad ante cualquier situación que existiese dentro del festival. La verdad que es un gran desafío porque no siempre uno se siente segura, es medio loco decir que este es un espacio seguro, intentamos que lo sea, los lugares donde nosotras participamos, pero no, se nos va de las manos muchas veces, ¿no? Igual, creo que lo más importante es que se empiece a capacitar a la gente, obviamente, de los lugares, que eso yo es algo que
que agradezco mucho al INAMU porque también nos dio esa posibilidad en pandemia no solamente de trabajar, sino de hacer algo que realmente es necesario, de dar, ¿cómo se llama?, una capacitación con el colectivo de EPI, que son las chicas que hicieron el protocolo del festival, y las chicas de Fieras, y se pudo hacer unas charlas de capacitaciones a todo el sector del circuito estable de la música, que también nos arrojó un montón de estadísticas de decir, wow, o sea, cuánto es lo que realmente está faltando en cuanto a perspectiva de género en los lugares, porque la mayoría de los varones son los dueños de los lugares, ¿no?, de donde vos haces los eventos. Entonces, bueno, hoy nos encontramos con ese desafío, lo seguimos trabajando diariamente al protocolo, porque es un protocolo transfeminista, no punitivo, y que de hecho no es un protocolo universal, que depende mucho del lugar donde vos realizás el evento, y vas como cambiando un poco las dinámicas de lo que se necesita para la noche. No es universal, cada lugar tiene como que pensar en su espacio, ¿no? Y bueno, creo que es un granito de arena que nosotros hemos muy chiquitito aportado a esto, que creo bueno, que ojalá que realmente esto llegue a más y que se logre, no sé si hacer una ley o lo que fuere, pero que sea realmente necesario, o sea, es tan necesario como una ley de cupo, como la ley, ¿cómo se llama?, de trabajadoras y trabajadores trans en un evento, bueno, también, ¿cómo se llama?, que sea parte, que tiene que haber capacitación al personal, ¿viste? Bueno, más o menos es como venimos trabajando en el festival, ahora con conciertos, tenemos un programa de radio que hablamos mucho, tenemos como se llama así como cositas que tiramos al aire todo el tiempo que tiene que ver con los cuidados, ¿no? O sea, que la gente, ¿cómo se llama?, sepa que si vos vas a un bar o lo que sea, ¿cómo se llama?, qué es lo que puede estar bien y qué es lo que está mal, cómo tratar a la otra persona, qué cosas no aceptamos. Y bueno, desde el lugar donde uno está, tratar de apoyar, ayudar, y sobre todo una de las cosas que quería decir, que a lo mejor se me juntan todas las cosas, es que es muy difícil también el tema de visibilizar en estas áreas de trabajo que falta mucha gente, porque tampoco hay muchas herramientas a nivel de que puedan ir a estudiar. O sea, tenés una carrera de sonido, va, qué sé yo, pero después no te dan la posibilidad, entender, en los clubes, en los lugares, para que estas personas tengan experiencia. Entonces es muy difícil a la hora de hacer un festival y tener gente capacitada, pero con experiencia. O sea, la capacidad la van a tener, pero le falta la experiencia. Entonces, también eso es importante a sumar siempre, como se llama, que vengan, participen, que, no sé, nosotros tratamos de que hagan pasantías, o sea, que estén, que vean, ¿entendés?, cómo se llama, al lado de otra compañera que tiene un poco más de experiencia en eso, porque si no, seguimos en la misma, seguimos teniendo que contratar al sonidista varón, ¿entendés?, porque hay muy pocas que puedan hacer un sonido, un artista, más allá de que la mayoría de los artistas un poco más grandes traen ya su sonidista y todo su equipo, ¿no? Pero digo, que hay que darle esas posibilidades también, porque si no seguimos, en cierta forma, apoyando a que los varones sigan ocupando sus espacios. Totalmente. Así que bueno, más o menos es lo que venimos haciendo. Sí, y es un poco de lo que apostamos de este espacio también, a seguir abriendo y visibilizando para aquellos que están empezando a aprender las profesiones dentro de la industria, tanto los artistas o los que ocupamos otros roles más ejecutivos. Yo tengo varias preguntas, pero voy a retomar una de mi compañera Vero Tabazo, que dice: quería preguntarles a las tres cuáles les parece que son los próximos pasos para poder generar una industria más inclusiva y con perspectiva de género, más allá de seguir trabajando con estas herramientas, si piensan que hay otro gran desafío de transformación delante de este camino. Y también yo quiero agregar que además, en el medio de estos ciertos avances, tenemos la industria muy golpeada por la pandemia, entonces también cómo repensar los próximos pasos para poder seguir como avanzando con estos recursos específicos, pero además con las dificultades que se van sumando, ¿no? Sí, no sé si alguien quiere tomar la palabra, de las chicas. La que tenga ganas. Nancy, levantaste la mano. Bueno, yo, de nuevo, mi enfoque siempre estaba puesto en el territorio. Mucha gente me ha dicho un montón
te tenés que ir, ¿no? Porque parece que la perspectiva es de que vos empezás a avanzar y te tenés que ir a Buenos Aires. Yo estoy agarrada de los cerros, convencida de que es acá donde quiero rebotar, el sonido, el eco y permanecer. Y he llegado a pensar que tenía miedo de irme. He llegado a pensar, digo, bueno, yo tengo un problema porque no me quiero ir, tengo miedo entonces. Entonces creo eso, creo que hay que abrir la mirada al territorio y pensar verdaderamente un territorio y un diálogo que no sea Buenos Aires lleva, Buenos Aires dice, Buenos Aires capacita y Buenos Aires lleva a las provincias a alguien que les enseñe. No, empecemos a aprender, hay mucho para escuchar, hay mucho para aprender de nuestras costumbres, tenemos que trazar otra red, eso sin lugar a dudas. Otra cosa que me parece importante en este camino es que así como venimos nosotras y nosotros fortaleciendo nuestros lazos y nuestras luchas, creo que tenemos que empezar a exigir, ¿no? A exigir que se implique a los varones en todo esto. Sí creo que el diálogo con las masculinidades es súper necesario, que yo tengo un espíritu docente, yo soy educadora de machirulo, es una cosa que me pasa, no lo puedo evitar, me parece súper necesario el diálogo, no estoy dispuesta a que la distancia en el despertar y en el camino me haga perder un afecto, entonces estoy convencida de que tenemos que acompañar con la mejor manera. La Vera dice que lo tengo que agregar a mi currículum. Creo que hay que hacer un aporte. Quienes tengamos la voluntad de hacerlo, de acompañar a ese despertar, hay que hacerlo, sí me parece necesario. No me parece obligatorio, pero sí me parece que es necesario ese camino. Y algo más era, me olvidé. Perdón. Bueno, ¿y qué podemos hacer con esas resistencias que aparecen en el camino? Les cuento por lo menos mi experiencia personal es, trabajo hace más de 10 años en la producción de eventos en vivo y con el desarrollo de algunos proyectos musicales, y me pasa en el día a día que se me ha sumado la tarea de ser educadora de machirulos también, que yo le llamo otro trabajo no remunerado, que tenemos todas por elección, por convicción. Y hay días mejores y peores, ¿no? Hay días en donde una se dedica a las tareas específicas de lo que implica el trabajo, y hay días en los que además queremos tratar de transmitir otra posibilidad de relacionarnos, de ver el mundo, diría, ¿no? Como esta tarea educadora que es muy amplia, desde las relaciones humanas y desde lo específico de cómo nos vinculamos en el sector. A veces encuentro resistencias, me frustro, me enojo, dudo de si me toca a mí estar educando o no, y después vuelvo al camino a entender que lo elijo porque quiero transformar esta realidad. Pero si ustedes en este desarrollo que viene llevando cada una y desde lo colectivo encuentran en esas resistencias una mejoría, o incluso si tienen algunos ya consejos, no sé si es la palabra, pero prácticas o pautas como antes mencionaste, para quienes van a insertarse ahora al circuito, y si encuentran algunas claves como para poder educar de alguna manera, o quizás con los recursos específicos de la ley de cupo o de alguna otra herramienta o de los protocolos, como cinturear a veces el maltrato que se sigue filtrando. Quizás en algunos casos se contiene porque ya es políticamente incorrecto, y quizás en otros vivimos con ciertos frenos o tratos de esos hombres con los que nos cruzamos en roles decisivos. Abrí un montón de disparadores, la que quiera me agarra. Sí, yo quisiera sumar una cosa que me surge a partir de escucharla no solo a Nancy, sino también a vos, Nadia, y que tiene que ver con esto de decir, bueno, soy una educadora o reeducadora de machirulos, ¿no? Y en realidad, a mí me gusta más decir que soy una reeducadora, o en realidad una persona que va por la vida consciente de lo que es el patriarcado y reeduca constantemente el patriarcado, porque yo me he encontrado con situaciones durísimas y me encuentro todavía con situaciones durísimas en cualquier ámbito, con las mujeres, o sea, con las propias mujeres, que son las víctimas de justamente la data que nos bajaron mediante el patriarcado en los últimos, no sé, millones de años, ¿no? Esta cosa de que la suegra es la bruja y tu cuñado es tu competencia, y ni hablar tu hija con tu marido, es como, viste, eso es el patriarcado. Sí, o las colegas, ¿no? También, bueno, tremendo, por eso te digo que en todos los ámbitos, en los laborales, en la familia, en la mesa del domingo, en la verdulería, en el aeropuerto, en cualquier lugar,
no estamos como desarmando a los machirules o marcándoles el camino, que eso es bastante pesado, y las que realmente nos proponemos hacerlo porque nos cayó la ficha de la injusticia que hay paso a paso todos los días desde que nos levantamos, nos despertamos con un problema y nos acostamos con un problema, que es ese, entender y reconocer. Yo a veces estoy en mesas de trabajo y ya sonó el tonito de la voz del tipo, de cómo va a decir las cosas, o de la mujer, de cómo va a decir las cosas, y ya reconocí esa especie de lo que para mí significa violento, ¿no? Como, y es eso, es reconocer esas prácticas que han sido tan dolorosas durante tantos años, y la toma de conciencia cuesta. Cuesta cuando me levanto, cuesta cuando me voy a dormir, y cuesta en todo lo que hacemos en el día de nuestra vida. Pero para mí es reeducar al patriarcado, o sea, es deconstruir estas formas de porquería que están anquilosadas, y que las tenemos adentro, es con nosotras mismas y es con la otra persona, más allá del género por el cual se autoperciba, porque es doloroso, pero no podemos dar por cierto de que por ser nada más mujer ya sos feminista o has tomado conciencia de lo que es la deconstrucción. Para nada, porque es un laburo que empieza por nosotras. Entonces, cuando Vero pregunta cuáles les parece que son los próximos pasos, en realidad más que un paso, es más un frente que tenemos que seguir construyendo. Por eso llamo siempre a una conciencia colectiva, a organizarnos, a encontrarnos en las organizaciones, a encontrarnos en Truena como una red plurinacional, federal, de trabajadores del sector, a encontrarnos donde tengas ganas, donde te sientas a gusto, para encontrarse, porque de manera solitaria está bien difícil, ¿eh? O sea, la vas a tener muy difícil. Y esto, como dije al comienzo de todo, esta toma de conciencia masiva fue en el 2018 porque tomamos la calle todas juntas, todas juntas, digamos, si no de otra manera, y retomamos una historia de generaciones que ya se anticiparon a nosotras, ¿no? O sea, las madres de Plaza de Mayo, las hijas de las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, la nieta, ni hablar de esos movimientos setentistas en otros países, sobre todo en Estados Unidos. Digamos, es una revolución que tuvo un comienzo muy fuerte, muy claro, muy latente. En Argentina lo llevamos en la sangre, porque en Argentina hay historia de mujeres revolucionarias y de querer cambiar el mundo. Ni hablar de las compañeras afrodescendientes, de las mujeres originarias. Lo que pasa que en el medio hubo una cosa muy fuerte, social, cultural, política, que creó una especie de grieta o fallo así fuerte que hizo que ciertas generaciones quedemos como más paralizadas, pero con la fuerza de las más jóvenes, en este contexto de época inédito, nos hemos levantado todas, las que ya supieron luchar, las que estamos en el medio y las que están llegando. Para mí es eso, es seguir en bloque, y la toma de conciencia es todos los días de que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Perfecto. Penny, ¿tienes algo que sumar o adherir? Sí, totalmente adhiero a lo que dicen mis compañeras, porque es necesario pertenecer un poco, digamos, a otras organizaciones, encontrarse en lugares donde realmente es hacer un frente sola, es muy difícil. Sí creo que la reflexión que tenemos que tener es que todo el tiempo estar desconstruyéndonos, ¿no? Porque también tiene mucho que ver en eso. O sea, a mí me pasó más tener problemas con colegas, mujeres, que con los varones, en realidad, ¿no? Por ejemplo, porque también tienen esa... se sigue con ese pensamiento, ¿no? Así, que el patriarcado no ha marcado tanto. A mí también me ha pasado, obviamente, he criticado, bueno, todas esas cosas que sabemos que están mal, pero creo que es así, que tenemos que encontrar nuestros espacios para, entre todos, lograr que esto realmente frene y que realmente sea conciencia, ¿no? O sea, que no sea porque, bueno, me subí a esta ola, está de moda, o cosas así, que sucede, que hay mucho de eso, sino que sea una toma de conciencia real. Bien, a mí me interesa pensar, y ya vamos a ir cerrando este panel, si hay consultas es un buen momento para hacerlas. A mí me interesa pensar que por lo menos desde estos espacios de formación, como tenemos en la Universidad de Palermo, o ustedes desde sus distintos espacios de gestión, que podamos
los recursos que hay hoy, como la ley de cupo, o como los protocolos que ya vienen gestionándose, como que podamos transmitirlos para que de base quienes empiecen a producir en el circuito ya puedan hacerlo desde este lugar, sabiendo que va a haber algunas escalas de frenos, porque no toda la industria está como avalando o aplicándolo, pero si tuviéramos alguna visión más pragmática que se les ocurra para quienes nos puedan escuchar ahora o cuando quede grabada esta charla, de quienes quizás empiezan a trabajar en eventos emergentes, en circuitos pequeños, pensando además que hoy el circuito, por ejemplo, de shows en vivo está reducido, o incluso en lo virtual, pensar si se les ocurre alguna como práctica puntual para exigir de alguna manera que no sea contraproducente esos espacios que ya están ganados en términos legales, y que creo que ahora es una instancia de salir a aplicarlo y a ganarlo en términos culturales, ¿no? Que muchas veces esta es una visión personal, desde las normas se avanza, y quizás mucha parte de la sociedad todavía no está a esa altura, y creo que todo lo que están contando ustedes de sus particularidades y de la gestión colectiva, vamos hacia ahí. ¿Se les ocurre algún tipo de pauta desde la experiencia que hayan tenido, de experiencias que hayan conocido de quizás personas que se están insertando en el circuito, a partir de cómo hacer para exigir sin que eso nos deje afuera, ¿no? Porque como que hay varias escalas en donde eso se pone de manifiesto, de lo que hablaba Nancy de los territorios y de tener el tiempo para capacitarnos y trabajar, y después una vez que quizás logramos meternos en el circuito, cómo ir a por nuestros derechos de alguna manera sin que eso nos perjudique. Yo creo que el diálogo es fundamental, el diálogo con los contextos, a eso me refiero con diálogo, ¿no? Hacer una lectura no es lo mismo entrar a un espacio que se pronuncia en el feminismo que entrar a un espacio que se pronuncia en rechazo al feminismo, ¿no? Digo, a veces entrar con los tapones de punta es contraproducente. Yo pongo el ejemplo de un costal, tenemos que tratar de que toda la gente que está en el borde caiga adentro, porque si accionamos y esa gente se eyecta de este despertar, de esta conciencia, es doble laburo. El despertar, el tener conciencia genera, estoy convencida, de que genera en nosotros una responsabilidad inmensa de impartir ese despertar y de andar despertando a cada uno como podamos y como consideremos que debemos despertar y acompañar al resto. A mí me han despertado las marchas, me ha despertado la mirada de mi hija, el mundo que quiero construir hoy, el futuro que quiero construir hoy, digamos, ¿no? Eso como que me ha despertado y me ha depositado una serie de responsabilidades. Creo que tenemos que ser estratégicas, creo que las herramientas que tenemos nos tienen que valer también para no generar agresividad. Imponer nuestro despertar es tan patriarcal como que nos pidan que renunciemos a ello. Entonces creo que tenemos que, para mí la revolución es la ternura y es el amor, y desde ese lugar a veces es doloroso, nos cuesta cansancio, nos cuesta horas, nos cuesta lágrimas. Creo que el diálogo, esto que decía la Paula, solas no vamos a llegar a ningún lado. El día que sientamos que solas estamos conquistando no sé qué, tenemos que retroceder y salir de ahí, porque eso no es el camino. El camino es colectivo, poner nuestra voz, es traer la voz de muchas compañeras que nos han regalado este camino y que nos acompañan en este camino. Tenemos que ser responsables y consecuentes con eso. Nadie ha dicho que es fácil, esa parte es así, pero sí creo que hay que dialogar estratégicamente con los contextos. Somos unas expertas, somos unas sobrevivientes y somos unas expertas en transformarnos. Nos venimos transformando, entonces usemos esa experiencia para ser estrategas, para poder acompañar y para poder mutar, y que sepamos que cada día es una nueva oportunidad. Bueno, la verdad, este nivel de esperanzador, yo me quiero quedar con esto. Si Pau o Penny quieren sumar algo más, pero creo que Nancy fue muy... La verdad que después de las palabras de Nancy es como un poco difícil, porque no habría más nada que decir. Creo que lo dijo todo, y además siempre tiene esta cosa medio romántica de decir las cosas. Hermosa. La artista de la mesa, así que creo que me parece que es una buena manera de cerrar. Creo que había un comentario que no leí, si alguien más tiene algo para comentar, sino yo creo que este es el mensaje con el que podemos despedirnos. Mario Ruiz saludó, qué bueno escucharlas y aprender tanto de ustedes, tremendo testimonio Paula, un gusto escuchar a Nancy, a quien conocí en Casa Managua. Excelentes los paneles de hoy, desde Santiago del Estero les mando un abrazo, y es una enorme alegría ver a nuestro ámbito cada día más diverso. Acompaña sus luchas como subdelegado de ADI, en mi tierra santiagueña.
Así que bueno, muy bueno recibir las devoluciones además federales, que es un poco, creo que, junto con las aperturas del feminismo, creo que todas han mencionado esa importancia, ¿no? Como de la apertura tanto en la inclusión en cuanto a géneros, identidades, y también a conectar los territorios y salir un poco de lo porteño y de esa centralidad, que entiendo la analogía que antes hizo Pau con el hombre y con el patriarcado, y me parece que el cierre de Nancy nos deja todas con ganas de salir a transformar esta realidad. Así que bueno, desde mi Lo lugar... estamos haciendo desde este espacio, Nadia. Lo que han generado tanto Vero como vos ya es una herramienta transformadora. Me pongo colorada, me emociona y les agradezco un montón a las tres por haberse sumado, a Vero, que formó parte de la gestión, a la universidad también, que nos da este espacio y nos dio total libertad para traer el tópico y como mucha libertad para expresarnos. Así que por mi parte, muchas gracias, y a todos los que han participado.